nada más y nada menos que tratar de explicar cuáles son las divisiones que involucra la PG3, que parte de 2009 y como dije, se va actualizando año a año. Dentro del reino vegetal entonces tenemos traqueófitas, que son todas aquellas plantas que tienen tejido vascular. Y ahí dentro de este grupo de plantas que posiblemente hayan derivado de clorofisia, un grupo de algas, tenemos licófitos y eufilófitos. Los licófitos son organismos muy primitivos que normalmente tienen una ramificación dicotómica, tienen hojas primitivas, normalmente esporangios o en la parte en forma de estróbilos en la parte terminal de la planta apical. Y los eufilófitos es un grupo de plantas que tienen hojas bien diferenciadas, más evolucionadas, y es el gran grupo que nos interesa agronómicamente. Dentro de los eufilófitos con hojas verdaderas, tenemos los monilófitos, que son lo que vulgarmente conocemos como helechos, plantas sin flores ni semillas, que se reproducen por esporas, con un ciclo de vida muy específico que lo vamos a mostrar. Y presten atención, por favor, a las diferencias que marcan el ciclo de vida, que son los caracteres que permiten separar monilófitos de espermatófitas. O sea, plantas con flores y semillas, generalmente que se reproducen a través de una gameta trasladada por el grano de polen. Y normalmente tienen células espermáticas. El gran grupo de espermatófitas se divide a su vez en pinófitas, gimnospermas y angiospermas. O sea, las pinófitas o gimnospermas son las plantas que tienen semillas con flores, inflorescencias con óvulos desnudos, mientras que angiospermas ya encontramos flores cuasi perfectas con el desarrollo de un ovario delimitado por carpelos u hojas carpelares que se proyectan en un estilo de estigma. La polinización es sobre el estigma, no directamente sobre la micrópila del óvulo como en gimnospermas. Y la fecundación es doble y no simple como en pinófitas. Entonces, ¿qué quiero que recuerden de este grupo, de esta gran diferenciación? Primero, el tipo de hoja de licófitos para separarlo de eufilófitos. El ciclo de vida, que ahora lo voy a explicar, de monilófitas, el hecho referente con referencia a espermatófitas, que son plantas superiores, y las diferencias posteriores de los grandes grupos que nos ocupan, que son las pinófitas, gimnospermas y angiospermas, conceptos que ustedes ya tienen de morfología, pero no viene mal recordarlos. Ahí tienen un esquema de evolución muy nuevo, 2008, donde están los licófitos que hablamos, que están relacionadas a su vez con las plantas vasculares. Ahí tenemos dentro de licófitos Isoeta y Selaginella, que son muy primitivos. Dentro de las plantas vasculares y plantas con semillas, tenemos angiospermas, ciquedales, inguales y netales y coniferales, que son los órdenes de gimnospermas. Y después tenemos por último los verdaderos helechos dentro de eufilófitos, que son fern, que son los filoglosales, los más primitivos, xilotales, equiseticia y malantiáceas, que son los más dentro de los más evolucionados para terminar con lento esporangiado, que vamos a ver qué significa ahora, que son los helechos más evolucionados. Entonces, eso es un esquema de lo que más o menos quisimos decir con el primer cuadro que les mostré con las grandes divisiones y subdivisiones. Yendo a licófitas y monilófitas, yo les decía que normalmente las licófitas tienen micrófilos, son hojas primitivas con muy poco tejido de protección, muy similares a lígulas, que se hidratan y se deshidratan con mucha rapidez, mientras que los monilófitos tienen
megáfila, o sea, hojas verdaderas que se llaman frondes, con la típica disposición de piezas hendidas, son hojas simples, y es muy común ver en los monilófitos el característico crecimiento de las frondes en forma de mango de violín. Los que alguna vez se desarrollan llevan en el mes de la hoja las esporas a través de los soros, que después vamos a ver cómo están constituidos. Es muy común en megáfilos, en los monilófitos, la presencia de rizomas con mucha riqueza de pelos que le permiten evapotranspirar. Los monilófitos, si bien son más evolucionados que los licófitos, hoy en día, a pesar de haber sido un grupo muy importante en el pasado, hoy en día están circunscritos a lugares completamente subtropicales o tropicales con temperaturas elevadas, sí. Formaciones forestales importantes donde se alojan o son epífitos o son terrestres. Los licófitos son normalmente todos terrestres, ahora les voy a mostrar cómo son los taros. Dijimos que este gran grupo se reproduce por esporas, pueden ser isosporios, o sea, las esporas iguales, o pueden ser heterosporios, y ahí vamos a diferenciar macrósporas, que son las gametas femeninas, y micrósporas, que son las gametas masculinas. Vamos a tener macroesporangios, donde se van a desarrollar las macroesporas, o gametas femeninas, y vamos a tener microesporangios, normalmente, donde se van a desarrollar las gametas masculinas. Sigo. Como ven, estos están en la axila de micrófilos, que son los que van a constituir, después vamos a ver los esporangios terminales que le dije, los licófitos. En los helechos, entonces vamos a encontrar, yo decía, los soros, puede ser macro o microsoros. El soro se va a desarrollar en el en vez de las frondas y comprende un grupo de esporangios donde en el interior se va a producir la meiosis de células diploides. Toda esta estructura tiene un gran componente diploide. Esas esporas esas células madre de las esporas se dividen meióticamente y dan origen a 4 esporas haploides que posteriormente completan el ciclo. Vamos a encontrar en los helechos más evolucionados esporocarpos, o sea, conjunto de esporangios en Marsilia, Salvinia, por ejemplo, que tienen un aspecto más sudo, y después vamos a demostrar cómo están constituidos. Yendo al ciclo de vida, que es lo que me interesa, es el único que voy a mostrar de los monilófitos o los helechos, quiero señalar dos partes importantes, contrastantes, que por una parte la fase gametofítica y por otra parte esporofítica. Y me voy a basar en esto para separar este grupo de las plantas superiores, que es lo que nos interesa. Decíamos que en el esporófito, que hay una estructura de rizoma, pecíolo, frondes adultos y soros, se va a producir la meiosis y se va a liberar la espora. La espora es haploide, o sea, todo el esporófito es diploide. La espora origina un protalo que es autótrofo, y en ese protalo, que es de forma acorosionada, tiene clorofila, tiene rizoides, se van a diferenciar anteridios y arquegonios. En los anteridios se van a diferenciar anterozoides, gametas masculinas, y en los arquegonios se van a diferenciar células huevos cigotas. Después vamos a ver qué es la gameta femenina. Esto necesita siempre un medio acuoso porque los anterozoides son ciliados. Se produce la fecundación, y esa fecundación, que significa el final de la parte gametofítica, que es totalmente haploide, se regenera el esporófito, que va a dar lugar a una fronde,
que depende inicialmente del prótalo. Entonces, ahí se reinicia el ciclo, dando origen a todo lo que explicamos como esporofito. Acá vemos entonces una delimitación perfecta, una fase diploide, esporófita, y una fase haploide, gametófita. Lo que quiero señalar es que en las plantas superiores, la fase gametofítica queda totalmente reducida y dependiendo fundamentalmente de la parte esporofítica. Esa es la gran diferencia en ciclo de vida que hacemos entre este grupo y las plantas superiores. O sea, no nos olvidemos que el gametófito en las plantas superiores queda limitado a todo lo que involucra el sistema floral o las flores en sí. Bueno, este es el detalle de los soros, lo que les dije, donde se forman las esporas. Los soros pueden tener un tejido de protección que se denomina inducio o pueden no tenerlo. Por ejemplo, en Adiantum, en los culandrillos, directamente los soros están protegidos por una prolongación de la fronde. Hay una gran diversidad de soros con respecto a su disposición, que tienen, por supuesto, también interés taxonómico. Ahí está la descripción del esporangio, con células anulares, que son las de color negro. En el interior, no nos olvidemos, están las células madre de la espora. Hay un grupo de células aviales, que es por donde se produce la apertura del esporangio, y el esporangio mismo catapulta las esporas. Eso sería lo que ocurre en los helechos leptosporangiados, que son los más evolucionados. Para sintetizar y culminar, es el ciclo de vida que les expliqué. La fase gametofítica entonces empieza haploide, empieza con la liberación de las esporas, la formación del protalo. En el protalo que dije, la formación de arquegonio y anteridio. En los anteriores, anterozoides ciliados. En los arquegonios con una estructura de botella y células del canal del cuello y células del canal del vientre, que en la base aloja al cigoto. Y después de la fecundación, siempre dije en un medio acuoso, se produce el esporófito joven, que recupera la fase diploide, hasta aquí, hasta los cigotos y el asterozoide de la fase haploide, para realizar el ciclo de vida. Entonces, esta diferencia tan marcada entre esporófito y gametófito es lo que nosotros vamos a recordar para poder separar este gran grupo de plantas con las plantas que nos interesan durante todo el curso, que son las espermatófitas o plantas superiores, gimno y angiosperma. Perdón. Yendo a la clasificación de las licófitas primitivas, tenemos un gran clado que son las licopodiópsidas, que comprende el orden licopodiale. Acuérdense que los clados, se acuerdan en el APG3, comprendían normalmente grupos de órdenes. Los licopodiales son los más primitivos, después tenemos Isoetopsia, que comprende órdenes como celaginelales y isoetales. Estos son los licopodium, licopodiáceas, normalmente, como dije, con una ramificación muy sencilla. Son los llamados normalmente cola de quiquillo, habitan el sotobosque en selvas tropicales o subtropicales. La parte terminal verde más pálida son los conos, que se encuentran los micrófilos y los megáfilos, son homosporios. Dijimos tienen un solo tipo de esporas, y acá la fecundación de la micróspora sobre la megáspora va a originar un embrión no hay formación de protalo. Es un grupo de plantas muy primitivos, dije, con una gran predisposición a deshidratarse por la estructura muy sencilla de las hojas. La ramificación es importante. Es muy probable que también vivan en simbiosis con hongos o algas del sustrato, ya refiriéndome al sistema radicular. Isoetales comprende
familias como Isobetácea, que son isobetes, que está muy bien representada en nuestra zona. Gran parte de nuestro Chaco húmedo tiene un sotobosque de selaginela, o sea, em, es muy común encontrar selaginela celoi en el estrato herbáceo, con una estructura también muy simple de micrósporas, y también con conos, esto lo van a ver en práctico, con conos terminales donde se encuentran las micrósporas y las megásporas, en este caso, ya son heterosporas, o sea, hay diferencia entre las esporas masculinas y las esporas femeninas. Siguiendo con la línea evolutiva, tenemos los eufilófitas, que son más evolucionados. Ahí tenemos los monilófitos helechos, eusporangiados o leptosporangiados, después le voy a explicar a qué se refiere. Y comenzamos con silópsidas, que son también muy primitivos. Ahí tenemos silotales o fibrosales. Equisetópsidas, que son generalmente son fósiles vivientes, como equisetales, con una sola familia, Equisetácea. Y por último, las polipodiópsidas, que son los helechos más evolucionados que viven en nuestros ambientes actuales y que están representados incluso en nuestra vegetación. Ahí comprende desde los helechos arborescentes hasta salviniales y echiazales. El término euporangiado y electroporangiado se refiere a la formación de los esporangios. Generalmente en los euporangiados, que son más primitivos, se forma el esporangio de varias células, no hay una estructura. Puede producir, no, hay simplemente distintas capas de células que cubren el esporangio y puede producir un número importante de esporas. Los electroporangiados, por otra parte, son los más evolucionados. Se forma el esporangio que hemos explicado a partir de una sola célula, y esta va a ser la que origina el esporangio que hablamos con células de anillos, las aviales, las células madres que forman las esporas, y la posterior apertura y dispersión de las esporas. O sea, los más evolucionados son los leptosporangiados, y dije, los más primitivos son los eusporangiados. Dentro de eusporangiados tenemos silotales, silitopsida, silotum nudum, que es, repito, muy primitivo. Hoy está circunscripto a lugares megatérmicos muy subtropicales. Está presente en el Parque Nacional de Iguazú y en el Parque Nacional de Mburucuyá. Pueden vivir en suelo o pueden ser epífitos. Se caracteriza por tener los esporangios en sinangios y tienen protalo, tienen un protalo fimbriado. O sea, la fecundación de la megáspora y la microespora origina un protalo que después es el órgano que va a restituir la fase esporofítica. Ofiolosum, dentro de Ciritopsida, son helechos también muy primitivos, muy pequeños, se encuentran representados en nuestra zona. Se caracteriza por tener una espiga donde se desarrollan los esporangios, una espiga terminal. Y ahí tenemos la diferencia entre Ophioglosum nudicable y Botricium, que fundamentalmente tienen diferencias en estructuras de los micrófilos. Bueno, Equisetópsida, les dije que eran casi fósiles vivientes. Tiene un orden equisetales y una sola familia Equisetácea. Los equisetos se caracterizan por tener esta isomorfología, normalmente tallos mediana o muy desarrollados con ramificaciones netamente en verticilos, hojas muy pequeñas. Los tallos son fotosintéticos y acá hay una particularidad que son muy ricas en sílice. Y las equisetáceas fueron las primeras plantas que sirvieron para proveer sílice para todo lo que significa la estructura inicial de fibra óptica. Si ustedes se fijan en la terminación de las ramas, se van a desarrollar estos conos,
donde tienen forma los esporangios de paragüitas, y en los esporangios se van a desarrollar las esporas con una particularidad que tienen el áteres. Cuando las esporas se empiezan a deshidratar, esos eláteres se expanden y se liberan las esporas. O sea, es la forma que tiene de liberarse las esporas y así propagarse. De Quisetum van a encontrar en el noroeste Quisetum bogotensis, que es una planta no con mucho desarrollo, y en nuestra zona, en las partes húmedas protegidas, van a encontrar el Quisetum giganteum, que son nuestros conocidos colas de caballo, que se usan mucho en medicina popular. Polipodiopsia entonces ya ocupa un grupo son leptosporangiados, o sea, son los más evolucionados, ocupa un grupo de helechos importantes, entre ellos los ciatales, que son los helechos arborescentes, que ocupan fascios, o sea, pequeñas variaciones en los sotobosques de nuestras selvas mixtas. Para que tengan una idea, los helechos arborescentes llegaban en un momento hasta Aristóbulo del Valle, el sur de la ciudad sur de Misiones, centro-sur casi. Hoy es muy raro encontrar helechos arborescentes. Se caracterizan por tener un tallo en forma de estiple que realmente lo forman raíces caulógenas y varía de acuerdo a las especies y la disposición de los soros en la vez de la fronde, que como ven tienen un crecimiento muy importante, son de crecimiento muy lento, pueden usarse normalmente como ornamentales, pero repito, no es muy sencillo cultivarlos. En la zona tenemos representantes como Azophila cupidata y Cyathea atrovirens. También hay las Dixoniáceas, que es otra de las familias de ciatales. Ahí tenemos lo que llamamos vulgarmente, habrán escuchado nombrar los yashi, helechos arborescentes que normalmente viven en lugares en pequeños bañados dentro de la selva, siempre están protegidos. Y ahí tenemos tres especies de Dicksonia, una de ellas Celiobiana está representada en nuestra flora, y son los helechos que han sido tan perseguidos para, con parte de sus tallos, usarlo como sustrato para el cultivo de orquídeas, porque son muy fibrosos, absorben una gran cantidad de agua. Las epífitas en general se pueden adherir muy fácilmente. No se olviden que el epifitismo, vamos a hablar en algún momento, no, toma como selección la rugosidad del huésped. Es muy difícil, por ejemplo, van a ver durante el desarrollo del curso, encontrar una epífita sobre una corteza de eucalipto o de alguna mirtácea, ejemplo, Eugenia. Bueno, hay distinta diferenciación de los oros. Pasamos ahora a osmundales, que tiene una familia osmundácea, se caracteriza por plantas desarrolladas que no tienen soros en el en vez de la fronda, tienen ramas esporangíferas. En la zona vive Osmunda spectabilis, Osmunda gracile y Osmunda astroncinamomia, que vive y es específico de turberas del subtrópico, como la que hemos descubierto en el Liberá, donde Osmundastrum cinamomio y especie de Fagnum, o sea, de musgos, que tuvieron una evolución distinta a las plantas que estamos tratando, constituyen turberas subtróficos que son muy raras, han sido muy escasas veces descritas, porque todo lo que significa turbera, no nos olvidemos que está muy ligado a prados de altura o a zonas patagónicas muy frías. Polipodiopsia, estamos llegando a lo más evolucionado. Ahí tenemos helechos que, repito, hoy se encuentran en el sotobosque, en los ambientes boscosos o selváticos. Tenemos Telis vitata, que es un helecho terrestre de mucho desarrollo. Y Adiantum, que son los culandrillos, muy cultivados y muy usados por el vulgo. Les recuerdo que Adiantum no tiene indusio en los oros. Adiantopsis y Doriopteris concolor son helechos que se encuentran en el sotobosque de nuestra selva. Fíjense la distribución de los oros periféricos que tiene Doriopteris.
Hay aspleniáceas dentro de Podipolidae que se usan como planta de interior, que viven en sotobosque también de selva. Fíjense la distribución lineal de los soros en vez de las hojas. Y es común encontrar especies como Asplenium nidus, que es selvático. Phyllitis scolopendrium también está representado en nuestra flora. Bueno, los Pteridopteris pueden tener un gran crecimiento, son casi arbustivos, con un desarrollo de fronda importante y crecen normalmente en el sotobosque. Pteridopteris hispidula es la especie más común en nuestra zona. Blenum, también del interior de bosque. Y hay un helecho que son polipodiaceas epífitas, uno que es micrograma, que está ahí en la base, con un dimorfismo foliar importante entre las frondas que van a alojar soros y las frondas normales, con rizomas muy adhesivos. Es muy común ver, incluso en los árboles de nuestra facultad, comunidades de microgramas, una sola especie, Vesigifolia. Y después tenemos Pleopeltis minim y Pleopeltifolia, que son helechos de muy poco desarrollo, muy adheridos al sustrato y están representados en la selva mixta de Misiones. Yendo a lo más evolucionado, tenemos Salvinia biloba, que le dicen acordeoncito de agua. Es un helecho acuático netamente, con rizoides que tienen los esporocarpos, donde se van a desarrollar los esporangios. Es de destacar la importancia que tiene Salvinia biloba en los sistemas liberales, porque junto con esa ciperachia, que es Oxycarium, constituyen un epifitismo acuático y son los precursores de los embalsados que vamos a referirnos en algún tiempo, y son los que forman esas islas flotantes que normalmente habla el vulgo del Iberá, entre los ambientes que se encuentran en el Iberá. Salvinia biloba junto a Oxycario cubense. El Salviniaris tenemos a Sola en algún momento es común en ríos de poco caudal, de poca escorrentía, en aguas estancadas. A Sola en algún momento se la asoció a fijación de nitrógeno atmosférico. Y Salvinia, que ya ahí tiene una fronda distinta, son los que llamamos falsos tréboles. No son netamente acuáticos, viven en lugares muy húmedos. Y de Salvinianes tenemos en nuestra zona Marsilia, y tienen el detalle del esporocarpo, que tiene un inducio, un megasporangio, que es el que origina las esporas femeninas, microesporangio, que origina las esporas masculinas, alojado en toda una estructura que cuando se abre produce la liberación de las esporas, como ven en la figura de abajo. Lo más común en nuestra zona, que también lo vamos a tratar de mostrar en los prácticos, es Marsilia ancilopoda, que repito, no es netamente acuático, pero vive en lugares muy húmedos, por repito, necesitan agua para el movimiento de las esporas. Echezales comprende ya helechos terrestres. Tenemos familias con anemiáceas, con género como anemia tomentosa, que se caracteriza también por tener ramas esporangíferas donde se alojan los soros. Es muy común en el sotobosque del Chaco húmedo, o sea, estamos hablando de bosques de quebracho colorado y ununday, junto con ñandubay, prosopis nigri y prosopis affinis. Y por último tienen la bibliografía, que se la podemos acercar. No creo que sea para dedicar muchísimo tiempo a este grupo. Simplemente les repito, lo damos para dar una solución de continuidad a todo lo que es los sistemas filogenéticos, que es en lo cual se basa la PG3. O sea, si no
Si no nos quedarían baches para que entiendan cuáles son los caracteres evolutivos, cuáles son las plantas más primitivas y cuáles las más evolucionadas. ¿Tienen importancia los helechos? ¿Y por qué los helechos y no los musgos? Porque puede algún egresado nuestro dedicarse al cultivo de estas plantas que económicamente son redituables. Agronómicamente no tienen sentido, son todos tóxicos. Perdón, todos los helechos son tóxicos para todo tipo de herbivoría, así que la única aplicación puede tener cultivo como ventas ornamentales o cultivo como, en algunos casos, como dije, los culanillos medicinales. Quedo entonces a la espera de las preguntas. Hagan hincapié en los caracteres que yo hice hincapié para separar los grupos. Y a lo sumo, en examen, lo que se les pedirá es marcar un grado de evolución y que más o menos recuerden las dos grandes divisiones, gametofítica y esporofítica, del ciclo de vida de los helechos superiores. Gracias por el silencio y quedo a la espera de las preguntas que quieran realizar. Gracias, Inge. A ver, chicos, ¿alguno tiene una consulta respecto al teórico de recién? ¿Alguna pregunta respecto al teórico, estoy diciendo? Marquito, para dejar de compartir en pantalla, aprieto donde dice deja de. Sí, señor.